Hola, ¿cómo están? Estamos hoy con Miriam Luca, una emprendedora y directora de Fundación Millennium. Ella es la coordinadora de todas las áreas de Red Millennium. Claro que me gustaría que te presentes también, Miriam, y bienvenidos a Emprender. Bueno, muchas gracias. Mi actividad fundamental es la de educadora. Bien. Educadora, formadora. Y en la Fundación Red Millennium ocupo el puesto de directora académica. Me encuentro en las cuestiones académicas más que nada, porque Red Millennium lo conformamos varias personas. Lo mío es lo académico. Lo académico, ¿pero sos directora de la academia? En realidad, ahora es como que a medida que pasan los años, hay distintas personas que van tomando distintos roles. Ahora quien se encarga de toda la coordinación de los docentes y todo ello es Gabriel Ballardini, y yo hago la supervisión académica. Bien, y sos cofundadora de Educa S.A. Soy cofundadora de Educa, de Red Millennium, de Conexia, de todas las empresas que tienen que ver con la educación y la tecnología, que se desprendieron de Red Millennium como una necesidad de seguir ampliando y entrando en otros espacios. Y también sé que también sos parte de esto de emprender de Huacataya, que es Bolivia. Sí, nos instalamos en Bolivia, sí, con Huacataya, que es una escuela de gastronomía, en Salta con Beauty School, que es una escuela de belleza. La escuela de belleza está en Resistencia, en Buenos Aires, en Salta y en Tucumán. Es decir, a medida que íbamos avanzando en distintas propuestas educativas, necesitábamos un espacio, un nombre y una razón social, digamos así, que los contenga. Entonces es que ahí que fueron surgiendo una serie de empresas sin darnos cuenta como fuimos ocupando espacios, y bueno, ¿cómo arrancamos? La verdad que no sé. ¿Cómo llegamos acá? Eso te iba a preguntar, porque ¿cuál fue el motivo que este motor que te inspiró a generar, a hacer parte de Fundación Millennium y que después fueron ramificándose con otras escuelas académicas? ¿Cuál fue el motivo principal de hace cuántos años atrás? Más o menos? Muchos. Te digo que hace 40 años que me dedico a la educación. ¿Y cuál es el motor? Y yo creo que el motor fue esta gran pasión que tengo por la educación. Siempre tuve una fascinación por el comportamiento humano y por saber qué hacía que la gente aprenda y por qué la gente aprendía. Bueno, estuve por todas las instancias de la escuela del sistema educativo argentino. Fui maestra, profesora, coordinadora universitaria, y en todos los espacios encontraba una dificultad que me impulsaba a seguir avanzando sobre eso. Por ejemplo, cuando empezamos y es bueno que te cuente que mi esposo, porque con esto compartimos esta actividad, sí, él es de las ciencias exactas y yo de las ciencias blandas. Entonces, logramos una muy buena, una buena dinámica de comunicación donde él aportaba las ciencias duras y yo las ciencias blandas. Entonces, que ahí surge Red Millennium como una manera de responder a una necesidad del mercado. Es decir, él enseñaba informática y a mí me gustaba la educación. Entonces empezamos a enseñar, lo primero que enseñamos fue computación. En la época que enseñar computación no era tan fácil como ahora, que los chicos ya vienen con el chip incorporado de la informática. En esa época, imagínate, hace 40 años atrás, el que enseñaba informática era como, qué sé yo, la fórmula de la NASA, más o menos. Y empezamos con una empresa chiquitita, yo le digo empresa, en ese momento eran 4 computadoras y enseñábamos computación. Habíamos sacado un avisito muy chiquitito en un diario de Formosa que decía enseño computación, poner, era muy chiquito. Y en ese momento existía, no sé si vos te acordás, una cadena de computación que se llamaba IAC, Instituto Argentino de Computación, que era una red muy grande. El dueño de esa red tenía como hábito leer todos los diarios del país para saber quién enseñaba informática.
y lee este diario de Formosa, una visita chiquitito que decía enseñamos computación. Y nos llama, y nos llama. Y nos dice, sí, ya que nosotros enseñamos computación, sí, ¿qué opinábamos de formar parte de la red? Era como decirte que en este momento te llamen, qué sé yo, Claro. de YPF porque vos estás vendiendo Claro. combustible en la esquina Claro. de tu casa. Y bueno, fuimos y ahí que arrancamos con el IAC en Formosa. Te digo, era muy importante el respaldo del IAC porque era una marca grande, muy grande, y nos pudimos arrancar con lo que era robótica para niños, 30 años atrás, robótica para niños. Era ¡Qué como, visión! ¡wow! Claro. Pero por eso te digo, cuando uno arranca con lo que te gusta y le pones pasión y las cosas se van dando, yo creo que pasan cosas mágicas. Suelo decirle a mis alumnos, hay cosas que uno las planifica y hay cosas que vienen porque te pusiste en marcha. Te pusiste en marcha. Y bueno, y ahí es que pusimos el IAC en Formosa, después ya lo pusimos en Tucumán, y en Tucumán cuando pusimos el IAC, te digo, Gaby, la gente hacía cola por la Crisóstomo Álvarez, por la calle Congreso para inscribirse en los cursos de computación. 30 años que te digo, no era como ahora. Y fue realmente un gran éxito que bueno, cuando uno se pone en marcha las cosas pasan. A veces ni siquiera la pensás. Y ahí arrancamos con la primera escuela de informática. Nada que ver con lo que hacemos ahora. Mira. Así arrancamos. Así arrancaron. ¿Y qué aprendizaje durante esos años te dejó esos tipos de experiencias para seguir en este camino del aprendizaje y de extendiendo Fundación Red Millennium? Porque se extiende con otras empresas, pero que también van de la mano del aprendizaje. Claro. Nosotros arrancamos que en ese momento el conocimiento más requerido era la informática, en ese momento. Bien. Bueno, a medida que íbamos avanzando en el tiempo, ya mucha gente sabía informática, ya no era el conocimiento más requerido y hacían falta otras cosas. Y es de ahí que aparece la educación a distancia. La educación a distancia, es decir, se podía estudiar abogacía desde Tucumán con una universidad que estaba en Buenos Aires. Esto fue antes de la pandemia, o sea, no, esto hace empezaron a educar. Hace 20 años. Y arrancamos con la primera universidad online acá en Tucumán, con la Universidad de Belgrano. Yo fui la primera coordinadora de la Universidad de Belgrano. Seguimos. O sea, iban surgiendo, o sea, el contexto te va marcando. A veces vos planificás una cosa y va surgiendo necesidades. Y bueno, ya incorporamos la educación a distancia. Y después aparece el 2001, donde muchas empresas se funden, el IAC se funde. Y había que arrancar de nuevo, volver a crear una empresa de lo único que sabemos hacer, educación. Y empezamos de nuevo con enseñando informática, educación a distancia. ¿Y qué otra cosa hacía falta? Diseño de moda. Había personas que querían estudiar diseño de moda y se tenían que ir a Buenos Aires o Córdoba. Entonces, bueno, ¿qué onda? Viajamos a Buenos Aires y trajimos la escuela de Roberto Piazza. Y empezamos a enseñar diseño de moda. Y en esto de estar atento a las necesidades del mercado, veíamos qué cosas necesitaban los jóvenes en Tucumán para que no se tengan que desplazar, para que puedan estudiar acá. ¿Qué oportunidades necesitaban? Bueno, y aparecieron los jóvenes con la necesidad del periodismo deportivo. Trajimos periodismo deportivo. Y bueno, y ahora, o sea, la idea es seguir el ritmo de la evolución y del interés de las personas. Bien. ¿Qué necesitan las personas para crecer, para evolucionar, para ofrecer soluciones al mercado? Entonces, ¿cómo te adaptas frente a esas situaciones de cambios? Hay que aprender a adaptarse porque a veces muchas personas como que los asusta y no siguen hacia adelante. Entonces, ¿cómo se adaptan? Porque hay otras metodologías, cambian, como vos decís, cambian un poco la forma de pensar, de actuar, y ustedes están como muy a la vanguardia frente a esos tipos de cambios. Fundamental, es fundamental. Qué bueno lo que decís. Yo creo que una de las habilidades más importantes de las personas en este momento es la flexibilidad.
es esta capacidad de adaptarte. Mira, hace muchísimos años se hizo en Buenos Aires, en una feria de informática, dio un mensaje Bill Gates. Dicen que somos el resultado de 5 momentos, de 5 personas que hacen el clic en tu vida. Y yo te puedo decir por experiencia propia que me acuerdo en esa experiencia, en esa feria, que Bill Gates aparece por las pantallas gigantes. En ese momento Bill Gates sigue siendo un referente, pero en ese momento era más. Y él dice, la gran habilidad que va a generar personas exitosas va a ser la velocidad de las comunicaciones. Eso implica la velocidad que vas a tener para adaptarte a esas comunicaciones. Pero digo esto más de 20 años. Y a mí me marcó esto de la velocidad, es decir, ¿cuánto tiempo te llevan los procesos? Cuando te instalas mucho tiempo en un proceso, a mí ya me hace ruido. Cuando estoy mucho tiempo en un lugar cómoda, es porque no estoy aprendiendo nada. Entonces, la velocidad de adaptación es algo que se entrena, ¿sí? Uno por ahí lo tuvo, lo fue aprendiendo tracción a sangre, como digo, pero nosotros nos enseñamos. Nosotros les enseñamos a nuestros alumnos a no quedarse tanto tiempo en un lugar. En un lugar, te estoy diciendo metafóricamente, en una carrera, si estás mucho tiempo en una carrera y no aprendiste algo, prepárense para ser desempleables. Si estás mucho tiempo que no aprendiste algo, que no generaste nuevos vínculos, que no generaste nuevas experiencias, dejaste de evolucionar y es peligrosísimo. Y te hago una pregunta, Miriam. ¿Y el emprendedor es flexible? Y el emprendedor que es flexible tiene posibilidades. El emprendedor que no es flexible, y lo pasan por encima. Si vos vendés alfajores y no generaste valor, y a veces el valor no viene con el producto. Vos podés vender el mismo alfajor mucho tiempo, pero si le ofreces otras soluciones a esas personas, tenés muchas más posibilidades. Mira, con respecto a ese, me dice una persona hace poquito, ¿cómo te va con tal negocio? Y me dice, mal. Mira, dice, lo voy a esperar tanto tiempo, 5 meses más, y si no lo cierro. ¡Wow! Ya así tan categórico, ¿por qué lo cerrarías? Porque no vendo. Bien. ¿Y qué estás haciendo para vender? Y ofrezco alfajores, poner, alfajores. Ajá. ¿Y todo el día ofreces alfajores? Y sí, bueno, pero la gente no come alfajores todo el día. La gente va a comer alfajores a la mañana y a la tarde me parece que se ofrece otra cosa y no lo había pensado. Bueno, no es que no estás vendiendo, no estás ofreciendo. Entonces, el hecho de tener una perspectiva distinta te lleva a que sea flexible o no. Si vos te quedas siempre en un lugar mirando las mismas cosas, y vas a ver lo mismo. Si vos cambias de perspectiva, probablemente ves algo que no lo ves desde este lugar. Entonces, la flexibilidad tiene que ver con una decisión. Con la decisión de ser flexible. Es decir, si hoy no sos flexible, pero tenés la decisión de ser flexible, y vas a buscar la manera de entrenar esa habilidad que hoy es determinante. Para mí, ojo, ¿no? Me hago cargo de la decisión. O sea, no es que estoy diciendo, estos son los tópicos que hay que seguir ahora. Es lo que a mí me parece, es lo que a mí me funcionó. Es decir, estar todo el tiempo viendo qué oportunidades hay en el mercado. Y eso, bueno, además, tu primera carrera, si no me equivoco, es psicopedagoga. Sí. Y estuviste por todo este camino del aprendizaje obviamente, acompañando a Red Millennium. Pero también sos coach ontológico, ¿es así? Sí, bueno, yo soy formación de psicopedagogía, sí, que lo estudié hace 30 años, nada de eso sirve, te cuento, ¿no? Nosotros medíamos coeficiente intelectual y ya no se usa más. Gracias a Dios hemos ido evolucionando. Yo hago coaching, mi coach es el coaching life, no es el ontológico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, la Escuela Argentina hace el coaching ontológico, que es para un determinado tipo de personas. El ontológico tiene que ver con el ser. Tiene que ver con la escuela de Maturana. En la Argentina se usa mucho esto. La escuela europea es de life, es la escuela de vida.
donde no tiene conceptos tan estructurados, ¿sí? O sea, tiene otros principios, todos válidos, tiene que ver con lo que uno se conecta. Yo hago coaching live, hago coaching sistémico, que también me encanta porque el ontológico trabaja con el ser y el sistémico trabaja con el contexto. Entonces fuimos incorporando con esta cosa de la curiosidad. Yo soy muy curiosa, me interesa, como te digo esto, me impongo a aprender cosas nuevas. ¿Y sabes por qué? Porque yo pienso que si siempre estoy estudiando cosas nuevas, no voy a envejecer nunca. Oh. No se nota tu envejecimiento, créeme. Porque me parece que lo que te mantiene con esta cuota de adrenalina, dopamina, esta capacidad es sorprenderte con las cosas que pasan. ¿Y este coach life, de vida. De vida, sí. Este coach de vida, cuando vos hablas con una persona es como que necesitas o que tenés la necesidad de ayudar a esa persona a que visualice esa visión que tiene, porque a veces cuesta un poquito visualizarla. Totalmente. Me parece. Mira, bueno, en esto del coaching fue todo un aprendizaje porque pasás por esa etapa de querer ayudar al otro hasta que llegas al momento donde solamente estás ahí para ver si el otro quiere que lo ayudes. Bien. Cuando uno empieza a estudiar el coaching, tiene esta necesidad de ayudar, pero en realidad nadie puede ayudar al otro si el otro no quiere que se lo ayude. ¿Me entendés? O sea, hay que estar predispuesto. Claro, o sea, lo importante en el coaching es acompañar. Bien. ¿Me entendés? Es acompañar a entender por qué el otro ve lo que ve. Porque yo siempre digo que a mí me encanta ver la magnificencia de las personas. Es decir, yo veo que hay personas que tienen tanto potencial, pero lo veo yo, ellos no lo ven. ¿Me entendés? Entonces, la idea es generar una serie de situaciones que lo lleven al otro a ver lo que en ese momento no está viendo. Yo siempre les digo, si hay algo que me enseñó el coaching es que mi visión no tiene nada que ver con la del otro. Entonces a veces quiero ayudar a alguien que no quiere que se lo ayude. O me pasa cuando damos seminarios o cursos que hay personas que dicen, ay, me encanta, lo voy a mandar a mi hijo. Yo, no lo mandes a tu hijo, porque tu hijo no tiene la más mínima intención. Cuando tu hijo tenga ganas de venir, va a venir y seguro va a ser un proceso virtuoso. Mientras tanto, las personas tienen todo el derecho de vivir sus fracasos, sus momentos. No podemos ayudar a aquel que no quiere ayudar. Tenemos que estar ahí esperando que nos busquen. ¿Y un emprendedor busca esos tipos de aprendizajes? Yo creo que sí. Hay ahora una nueva tendencia del emprendedor que se anima. Y cuando se anima se da cuenta que le faltan cosas. Y cuando le faltan cosas te buscan. Y cuando te busca estás receptivo. Y cuando estás receptivo lo podés ayudar. Claro, porque tiene que ver mucho con su propia vida, muchas emociones. Su necesidad. Entonces es muy importante que el emprendedor se ponga en marcha. Que se ponga en marcha con las herramientas que tenga. El emprendedor tiene que tener ganas, no tiene que tener todo resuelto. A veces es el gran error que no toman la decisión porque siempre les está faltando algo. Y siempre les va a faltar. O sea, toda la vida te va a faltar. Entonces, lo que tiene, a mí me parece, por lo que puedo ver, la vez pasada tuvimos una conferencia en un encuentro de gastronómicos. Y generalmente los expositores eran personas que iban a enseñarles sobre lo técnico, sobre las capacitaciones técnicas de cómo comida para celíaca. Y yo fui a hablarles de las habilidades emocionales en el mundo de la gastronomía. Ni el organizador tenía fe esa charla. Sin embargo, fue un éxito. Lo disfrutaron porque el emprendedor tiene muchas necesidades emocionales. Muchas, y necesita mucho, porque en esto de arrancar y de encontrarse con la frustración y que de las cosas no le funcionen y tener que intentarlo de otra manera, entonces hacen falta muchas habilidades emocionales. Y si podrías dar unos pequeños consejos sobre esas habilidades emocionales de un emprendedor, ¿cuáles serían? Hay que trabajar mucho en la comunicación, porque vos podés tener un producto maravilloso, pero si no lo sabes vender, te quedaste con el producto. La comunicación con el otro y la comunicación con uno mismo.
¿sí? El hecho, ese diálogo interno que a veces nos hace débiles, que a veces nos hace abandonar el proyecto porque creemos que no es posible. Hay un psicólogo de la psicología moderna, James, que dice, lo que te dices con la primera dificultad de la mañana va a determinar cómo va a ser tu día. Si el primer fracaso que tuviste a la mañana pensaste, uy, me va a ir todo mal, seguro que te va a ir todo mal. Pero si lo ves nada más como una dificultad a superar y que todo lo que venga después va a ser aprendizaje, no fracaso. Una de las cosas si me permitís esto, me parece maravilloso, es una de las cosas que generó gran impacto en mí es un principio del Coaching Life que dice que el fracaso no existe. Mira lo que te digo, ¿no? El fracaso no existe. Si fracasaste es porque el proceso no terminó, porque no lo planteaste bien, porque no elegiste las herramientas adecuadas, la estrategia adecuada, pero cuando deseas algo de corazón y estás dispuesto a hacer todos los esfuerzos y las correcciones necesarias, seguro que ese proyecto llega a un buen término. Y si no llega a un buen término es porque todavía no terminó. Hay que seguir insistiendo. Esto sí me interesa porque creo que los jóvenes tienen que entender que si emprendes algo y querés resultados inmediatos, no estarías en el buen camino. ¿Sí? No hay resultados inmediatos. No. Los proyectos que prosperan son aquellos que le pusiste tiempo, gana, paciencia, esfuerzo, corregiste, mejoraste y te aseguro que no vas a fracasar, sino que vas a tener situaciones en el medio que superar. Ahora, si a la primera de cambio abandonás, y bueno, sí, fracasaste. Un emprendedor que ya tiene un equipo de trabajo, que ya vino trabajando hace ya un buen tiempo y en su negocio, en su visión, y tiene que liderar un equipo de trabajo, ya es como que tiene la necesidad de que también lo ayuden otras personas y colaboren otras personas. ¿Cuáles son las habilidades o qué herramientas tiene que tener ese emprendedor para dirigir a ese equipo de trabajo? Bien. Bueno, si vos me decís cuál es la habilidad más importante que tiene que tener un líder, es humildad. Humildad para seguir aprendiendo. Los equipos, a medida que van creciendo, van necesitando cosas distintas. Había una época donde los equipos se lideraban con instrucciones. Yo te digo lo que tenés que hacer y vos, como no sabes, yo te muestro, te indico y como soy el que más sé, lidero. Yo soy el que más sé. Claro. A medida que esa persona que te colabora fue aprendiendo, ya a veces sabe más que vos. Entonces, bueno, ya no vamos a liderar por instrucción, vamos a liderar por objetivo. Necesitamos esto, ¿cómo lo hacemos? Porque vos ya tenés conocimiento. Lideraste por objetivo. Y el equipo va creciendo, va madurando, va necesitando otras cosas. Y ahora necesito valores. ¿Qué valores nos unen? ¿Qué cosas vamos a crecer? ¿Qué valores necesitamos desarrollar? Pero en todos los casos, el líder necesita escuchar las necesidades del otro. El líder, a veces hay un concepto de que el líder cree que mis liderados me necesitan. Y en realidad quien necesita es el líder, necesita su gente. Seguro. ¿Sí? Para poder crecer necesita su gente. Ahora, ¿cuándo vas a liderar? Cuando el líder entiende las necesidades de su equipo. Cuando entiende las necesidades de su equipo, va a saber qué le va a dar a cada persona de su equipo. ¿Cómo te voy a liderar? Solo si te entiendo, si sé que necesitas. A veces a mí me pasa cuando hacemos estos encuentros, los líderes creen saber lo que el otro necesita. Y no siempre sabe lo que el otro necesita. El único que sabe lo que el otro necesita es la persona que lo necesita. Claro. Entonces, en la medida que activamos la escucha, que activamos este encuentro que tiene que ser siempre igual, ¿sí? El encuentro, o sea, no porque tenga un equipo formado, me relajo y sé que ese equipo va a funcionar. Error. El equipo, como todas las vinculaciones y las relaciones, van migrando, van cambiando, van necesitando cosas distintas. No fue muy largo. No, en realidad, no. el líder, ¿qué necesita? Estar en constante
formación, cambio y transformación. Y se tienen que constantemente educar, o sea, tienen que estar como capacitándose, pero desde un lado macro, para poder trasladar lo micro a ese equipo de trabajo. Exactamente, lo dijiste muy bien. Necesito tener la mirada general de qué necesita mi equipo. Y además, los equipos se manejan con reglas que tienen que ver con los sistemas. Sí, cada sistema tiene determinadas necesidades. Entonces, ahí es cuando el líder no se puede relajar nunca. El líder tiene una gran responsabilidad. El líder es el que tiene que entender, contener, ayudar a que esas personas den lo mejor de sí. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste que atravesar para llegar a donde hoy estás? Bien, muchas. Es importante que cuando emprendemos un proyecto sabemos que hay renunciamientos, que hay muchos renunciamientos. Cada vez que le decimos sí a algo, le decimos no a otra cosa. ¿Sí? Va a depender cuán valiosos son para nosotros esos sí, para saber que esos no en algún momento nos van a pasar factura. ¿Sí? El éxito a veces implica renunciar a espacios y a momentos que, qué sé yo, a veces la familia, a veces los amigos, a veces el propio espacio personal. Entonces, bueno, a veces por eso es que uno tiene que estar muy comprometido con el proyecto para lograrlo. Y si no estás comprometido con el proyecto y no te hace feliz, es muy difícil mantenerlo. Por eso es que está bueno que cuando emprendas un proyecto tenga que ver con algo que realmente te guste. ¿Qué es lo que, bueno, yo te puedo decir desde mi lugar? O sea, a mí me gustó la educación y logré vivir de la educación, que es un negocio muy lícito. Y logré el prestigio que yo me daba, porque yo me sentía muy importante ayudando a los demás. Cada vez que decíamos hoy, y esto no es un acto de soberbia, ¿no? Yo le digo a los alumnos, el reconocer lo que uno hace no es un acto de soberbia. Hoy el INTI nos estudia a nosotros como la primera escuela de diseño de indumentaria. Hoy indumentaria lo tiene la Universidad de San Pablo, la Universidad Nacional. Nosotros somos anteriores a ellos. Es decir, los docentes de estas universidades arrancaron con diseñadores nuestros. Entonces, generamos vanguardia, generamos tendencia. Eso implicaba, Gaby, que yo vivía absolutamente para eso. Entonces, voy a decir, lo que lograste, y sí, hay una serie de renunciamientos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sin duda lo vas a lograr. Si no estás dispuesto a hacerlo, lo pasas mal. ¿Y sos consciente de esos renunciamientos? ¿O es ahora cuando uno te das cuenta que pasaron años de trabajo y mirás desde otro lugar y ves que esos renunciamientos los podemos volver a activar o no? Si lo hubiera hecho distinto, ¿me decís? Sí. Si lo hubiera hecho distinto, no. Porque encima yo estoy de la época, con mi formación de psicopedagoga, en ese momento la familia era la mamá en la casa cuidando a sus niñitos y yo trabajaba. Sin embargo, hoy puedo compartir este espacio de crecimiento con mis hijos. Hoy puedo, o sea, si bien no compartimos momentos, no es que eran niños abandonados, ¿no? No es que, pero hoy puedo compartir muchos más espacios que si en ese momento me hubiera dedicado solamente a la familia. ¿Me entiendes? O sea que yo, era muy prueba en esa época porque las madres estaban en su casa cuidando a sus niñitos y yo trabajaba y además trabajaba con madres y me pasaba algo importante. Las madres que se quedaban en sus casas no siempre compartían espacio con sus hijos. Y las madres que trabajaban, cuando volvían, tenían espacios de calidad. Fue un momento de cambio cultural, ¿sí? Donde hoy las madres que trabajan son muy dedicadas a sus niños, porque están en los momentos específicos. Y antes las mamás que estaban en su casa hacían cualquier cosa menos que de sus niños. Entonces, claro. Pero ojo, había que mirar, hoy lo miro desde este lugar y no hubiera hecho nada distinto. Nada. Siempre hay cosas que uno puede mejorar o modificar, pero creo que las mujeres necesitamos un espacio de evolución para poder compartir esa evolución con nuestros hijos. ¿Y tus hijos
notan esa evolución? Y yo creo que sí, porque ¿Le sembraste algo ahí? Y fíjate, bueno, no sé si es casualidad, pero todos, de los 3 hijos, 2 se dedican a lo mismo que hago yo. Claro. O sea, sin duda, eso algo quedó. Y la otra eligió su camino, pero que también tiene que ver con actividades sociales. Así que bueno, creo que desde este lugar bastante satisfecha, porque elegí una profesión muy noble, porque yo creo que solo a través de la educación podés evolucionar. Y como para terminar, ¿qué te gustaría a futuro? Si querés seguir, o sea, querés seguir expandiendo Fundación Millennium, o sea, esto del aprendizaje, ¿qué te gustaría desde tu lugar crecer en algún ámbito, en algún área que te impulse a dar eso que tenés, esa educación que tenés, que querés enseñar? Los japoneses dicen que si vos descubrís cuál es tu ikigai, sí, no envejeces nunca. No te jubilás nunca, dicen ellos. Bueno, yo creo que mi ikigai es eso, ¿viste? Ayudar y acompañar a los demás en los procesos evolutivos. Nosotros ahora enseñamos habilidades emocionales. Antes nadie se le ocurría pensar. Es más, cuando nosotros arrancamos con coaching, con neurociencia, contarle cómo aparecieron Daniel Goleman dándonos una gran mano, enseñándonos, qué sé yo, que la inteligencia no era solamente lo que sabíamos hasta ese momento. Entonces creo que hoy la educación va por ese lugar, por aprender no solo lo técnico, sino desarrollar habilidades emocionales que van a complementar eso para que el éxito no sea azaroso. O sea, antes había personas que por ahí les iba bien, pero no sabían por qué les iba bien. Hoy tenemos la oportunidad de saber qué cosas tenés que hacer para que te vayan bien. Ahora el éxito es mucho más seguro porque tiene una serie de pasos y procedimientos que antes no lo sabíamos. Entonces, ese es el lugar donde me gustaría acompañar. Ese es el lugar donde nosotros desde la red hacemos que la educación sea integral. No solo estas habilidades técnicas, no queremos que seas un buen cocinero, un buen diseñador, si no te sabes comunicar, si no sabes entender la necesidad del otro. O sea, estaríamos con el proceso en la mitad. Entonces, hoy una persona para que sea exitosa tiene que ser no solamente lo técnico, sino de inteligencia artificial, tiene que saber de habilidades emocionales, tiene que saber de comunicación, de negociación, y ahí sí tenés como más posibilidades. Y todo eso se forma, todo eso se entrena, que eso ahora ya lo sabemos. Antes creíamos que vos, que nacías. Ay, qué suerte, sos así. No, ahora no sos, bueno, entrenarlo. Claro. Entrenarlo y podés ser exitoso. El éxito está a tu alcance. ¿Y hay algo que siempre te acuerdas de algún alumno o alguna mamá, papá de algún alumno que te haya dado algún mensaje que te dejó ahí como prendido en el corazón de decir, esto lo guardo y lo tengo para toda mi vida? Deben ser muchos. Mira, pero hay algo de lo que no me voy a olvidar nunca. Sí. Mi primer trabajo fue como maestra de segundo grado. Y me tocó una niñita que la llevaban al comedor para que era una escuela de campo donde se les daba la copa de leche. Y esta niñita era como un animalito que estaba ahí. Y vos sabés que, bueno, cuando vos recién arrancaste, sos bastante lírica, decís, ay, yo voy a lograr que esta niña aprenda. Y logré que la niña aprenda una oración. La hacíamos repetir y todo lo demás. Aprendió. Cuando vamos a mostrarle a la directora lo que había aprendido, la chiquita me dice algo totalmente distinto. Habíamos aprendido en ese momento, era mi mamá me mima, y ella fue, ¿qué dice acá? Le dijo, oso, nada que ver. Yo, ¿qué pasó ahí para que esta niña que acá sabía, no supo? Esto creo que me impulsó toda la vida de saber qué hacía que las personas aprendan. ¿Qué era lo que hacía que las personas sean capaces en determinados momentos de saber algo que después no lo sabían? Lo descubrí 20 años después con neurociencia. Pero toda la vida estuve preocupada por saber por qué las personas aprenden o no, porque la educación argentina en ese momento nos hacía repetir cosas que no sabíamos por qué. Los maestros íbamos y aplicábamos métodos que no sabíamos cómo funcionábamos. Hoy sí sabemos cómo funcionamos. Hoy sí sabemos qué botones tocar para que las personas aprendan, o en qué escenarios aprendan. Han pasado 30 años. Entonces, yo de esa niña no me olvido nunca.
porque creo que toda la vida estuve detrás de esto, del descubrir qué hace que las personas hagan lo que hacen, y hoy todavía, ¿no? ¿Qué hace que las personas hagan determinadas cosas? Me desvela. Así que bueno, en eso estoy. Muchas gracias, Miriam. Sumamente motivador, inspirador, una mujer muy apasionada y que creo que espero que se pueda inspirar y que otros lo puedan ver, porque la verdad que es hermoso. Muchas gracias. Gracias a vos por esta oportunidad. Bueno, yo como último mensaje te puedo decir que el milagro japonés, donde ha logrado que las personas hagan grandes cosas, es muy posible. Sí. No hace falta ser japonés por ser milagrosos y lograr grandes cosas, simplemente hay que tener ganas. Hay que tener ganas y la decisión de lograr cosas. Nada más. Lo demás viene por añadidura. Ven que te abrazo. Ven que te abrazo.